Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Samuel 14, del 25 al 33, y 15, del 1 al 12. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba. El cabello pesaba 200 siclos, 2.3 kilos, según el peso real. A Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar. Ella era una mujer de hermosa apariencia. Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Dijo pues a sus siervos: miren, el campo de Joab está junto al mío, y allí tiene cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: mirad, mandé a decirte, ven acá para enviarte al rey a decirle, ¿para qué vine a Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que se dé muerte. Cuando Joab vino al rey y le hizo saber esto, llamó a Absalón, quien vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos, y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Después de 4 años, Absalón dijo al rey: le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, le dijo el rey. Y él se sentó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo: tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán: Absalón es rey de Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Ahitofel el gilonita, consejero de David, desde Gilo su ciudad, cuando ofrecían los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte, porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Esta es la palabra del Señor. Amén. Gracias, puede tomar asiento. Muy buenas tardes, Family Church en español. Un gusto de poder compartir contigo. El día de hoy, hoy vamos a terminar el capítulo 14 e iniciar la predicación de la palabra también en el capítulo 15. Entonces, si tienes tus Biblias abiertas, tenlas ahí, porque de nuevo el mensaje va a estar en estos 2 capítulos. Y el mensaje de hoy se trata sobre la ambición de Absalón. La ambición de Absalón. Y yo pienso, o puedo
concluir que muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia en nuestros países de orígenes de ver cómo la política va mucho más allá del interés de la nación como tal. No creo que sea un secreto para nadie la situación que vivimos en ciertos países como Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, México y otros que se están también uniendo a este movimiento donde la política y las agendas personales de los mandatarios es en realidad lo que más importa. Muchos de estos presidentes mandatarios traen consigo mismo agendas personales que lo que hacen es influenciar su ambición por la fama y por el poder. Sin hablar del provecho financiero que este cargo le proporciona a cada uno de estos mandatarios. Esas agendas en particular no toman cuenta el interés popular del pueblo. Y es irónico porque esto es lo que debería ser lo principal dentro de sus agendas políticas, el beneficio de la nación como tal, de sus ciudadanos. En realidad ellos se convierten en un peón, una ficha de ajedrez en que poder manipular para así llegar a avanzar su propia agenda política. Pero la realidad es de que estos mandatarios no son los únicos que utilizan sus agendas personales para manipular y para avanzar sus propios intereses. Tú y yo también podemos llevar a cabo lo mismo. No tendremos una nación a quien liderar o no tendremos la responsabilidad de ser mandatarios de una nación, pero somos aquellos quien de alguna manera tenemos control a nuestro propio corazón, quien nos desvía de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos las facultades y en realidad bien fácil de poder tratar de dominar nuestras decisiones, nuestras agendas, nuestras influencias. Y lo que hace últimamente esto es de engrandecer nuestro propio reino. Encontramos o desarrollamos identidades equivocadas para así aparentar lo que no somos y como consecuencia perdemos el enfoque de lo que Dios tiene para nosotros y lo que quiere hacer en y a través de nosotros. Buscamos aprovecharnos también de otros a nuestra propia conveniencia y de esta manera no valoramos lo que Dios ha puesto en nosotros con relaciones entre familiares, amándolas y respetándolas, con amigos haciéndolo de la misma manera, amando y respetando a nuestros amigos por los quienes son ellos y no por lo que ellos puedan aportar a nuestras vidas. Este capítulo 15 y parte del último capítulo 14 nos ayuda a entender un poco sobre esta idea. El resultado del rencor que siente Absalón en contra de su padre David. Absalón desarrolla una ambición y ahora un deseo al trono de su padre, a la responsabilidad de su padre como el rey ungido de Israel. Y tal como los presidentes en algunos de nuestros países, quiere alimentar él su propia agenda personal. Así vemos a Absalón comportarse de la misma manera y aquí es donde vemos que la ambición alimenta su apetito de fama y poder. Esta es la idea principal, la tesis que en realidad va a tomar forma dentro de este mensaje el día de hoy, donde la ambición, una vez más, es lo que alimenta la fama y el poder. Esto nos va a llevar también a considerar lo siguiente, o por ejemplo, o por lo menos eso es lo que en realidad pienso que debería llevarnos a reflexionar, nosotros queremos hacer famoso al Rey Jesús por poder salvar nuestras vidas, salvar la vida de los pecadores, o nosotros queremos hacer crecer nuestro propio reino echando a un lado al reino de Dios. La ambición de Absalón lo llevó a olvidar quién en realidad era el rey de Israel. Sus acciones iban a dar un comunicado inmenso. Iba a comunicar de que él iba a llevar a cabo un plan que estaba en contra a la voluntad de Dios o al plan de Dios. Porque Absalón no quería ser famoso el rey de su padre, quien Dios había ungido para liderar el pueblo de Israel. Absalón lo que quería era celebrar su propio nombre en todo Israel. Pero la buena noticia del Evangelio, inclusive cuando las cosas van a otro lado de lo que Dios quiere hacer, es de que Dios provee un reino lleno de amor y de justicia. Provee un rey que tiene una agenda de Dios,
que no viene de sus propios intereses, sino viene a agendar los planes de Dios. Y es buscar a aquellos que están perdidos en el pecado para así salvarlos y equiparlos con su espíritu, desarrollando así una ambición sana de prosperar el reino de Dios. Qué distinto se ve esto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, y mi esperanza es de que podamos ver que basado en el contexto y la historia general que hemos podido aprender hasta ahora, es muy posible concluir que las acciones de Absalón se generen o sea un producto de un profundo rencor hacia su padre, por la pasividad de su padre, de ser un buen rey, pero un terrible padre. También vamos a ver de que este posible rencor puede alimentar o puede ser alimentado o haya sido alimentado por la pasividad de David, de nuevo por su hijo Absalón. Yo en realidad no creo que cuando veamos esta historia desarrollarse el día de hoy, que hubo una genuina reconciliación entre ellos dos, sino de que el resentimiento de Absalón crece y a su vez empieza a tomar forma en ambición. Como resultado, esto es lo que vamos a ver, que el corazón de Absalón está totalmente comprometido. Y su corazón lo único que desea es la fama y el poder. De tal manera que concibe la idea de un golpe de Estado para así buscar tomar las riendas de la nación de Israel. Así que vamos a ver cómo todo esto se desenvuelve. Vamos a comenzar en el primer punto del día de hoy, que es este: es posible que el rencor de Absalón sea el producto de la pasividad de David. ¿Okay? Comenzamos en 2 de Samuel 14, versículo 25 al 27, dice lo siguiente: en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. No había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba. El cabello pesaba 200 ciclos o 2.3 kilos según el peso real. A Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar. Ella era una mujer de hermosa apariencia. Y bueno, puede ser que usted piense que el narrador bíblico está hablando de su servidor aquí. ¿Ok? Pero no soy yo, ¿ok? Un parecido, hay un pequeño parecido, especialmente donde dice que no había defecto en él, ¿ok? Pero no es así. En realidad era otra persona, ¿ok? Y esta es la parte de la narrativa donde vemos que el narrador decide describir la apariencia física del hijo de David, dándonos una indicación de que su fama estaba creciendo. Su aspecto físico daba fe a la realidad de que en realidad él se estaba haciendo muy popular dentro de la nación de Israel. Obviamente era el único sobreviviente o el único que quedaba al frente de ser el sucesor del reino de Israel. ¿Okay? Ya el hijo mayor había muerto, sabemos ya eso es lo que ha pasado ya en un pasado. Absalón es el único que queda como primero en la lista para ser el sucesor. Pero el narrador también quiere darnos una nota teológica aquí. Él nos va a recordar de lo que Dios habló por el profeta Samuel mucho antes en 1 de Samuel, de que Dios no solamente ve la apariencia física, sino lo que ve es el corazón del hombre. Eso es el interés de Dios en 1 de Samuel, eso es lo que vamos a ver, donde dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 7, dice: pero el Señor dijo a Samuel: no mire su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Sin embargo, el relato que vemos ahorita da testimonio al ego y a la ignorancia también de Absalón. Por ejemplo, el cortarse el cabello una vez al año. Esto era permisible solamente para dar a cabo un voto nazareato. Por ejemplo, lo vemos en la historia de Sansón, que él solamente era el único que podía cortarse el cabello para cumplir estos votos dentro de la ley de Dios.
Sin embargo, Absalón lo está haciendo para algún beneficio propio, no estaba de acuerdo a las leyes del Señor. No era un sacrificio de paz tal como se hacía para los votos de nazareato. También se nos da a conocer de que él tenía 3 hijos y una hija. Sin embargo, el narrador decide omitir a los nombres de los hijos, dándole un poquito más de connotación al hijo, a la hija de Absalón, que esto nos da a conocer que hay posiblemente una razón para guardar el rencor. ¿Por qué? Porque él fue el único que toma acción cuando su hija o cuando su hermana Tamar es violada por su medio hermano, y él fue el único que toma cartas sobre el asunto. Entonces él, a lo mejor es muy posible de que llame a su hija Tamar honrando a la vida de su hermana. Y esto le hace recordar a él todo lo acontecido y la pasividad de David, concluyendo en un rencor que iba creciendo dentro de su corazón. El texto sigue en el versículo 28. Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Imagínate todo lo que pudo haber acontecido durante esos años con un rencor dentro del corazón de alguien. Ahí lo único que pudo haber hecho es, se iba germinando, iba creciendo ese rencor. Versículo 29 dice, entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Dijo pues a sus siervos, miren, el campo de Joab está junto al mío, y allí tienen cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y dijo, ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, mira, mandé a decirte, ven acá para enviarte al rey a decirte, ven acá para enviarte al rey a decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y le hizo saber esto, llamó a Absalón, quien vino ante el rey y se postró sobre su rostro en la tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. La inercia de David ha continuado por 2 años desde el regreso de su hijo Absalón, y él se cansa de esperar, honestamente. Tú y yo a lo mejor pudiésemos responder de la misma manera, a lo mejor no de una manera tan drástica, ¿no? Pero Absalón toma la decisión de buscar enfrentarse cara a cara con su padre. Y una vez más vemos algo, como te menciono, algo drástico. Está tratando de llamar la atención del comandante del ejército, el que tiene acceso absoluto al rey David, echándole fuego al campo de él. De esa manera llama la atención, el plan funciona, y cuando Joab ve el campo encendido, lo que decide es responder y enviar a Absalón para que se viera cara a cara con David. Y esto nos da a conocer de que pareciera que los 5 años de silencio entre ambos, padre e hijo, había llegado a su conclusión. David ve a su hijo y lo que vemos es una reconciliación entre comillas. Lo besa y ahí queda. Pero imagínate qué reencuentro tan extraño esto puede ser, de que él solamente lo besa. El narrador no describe una actitud de perdón ni de arrepentimiento entre ellos dos, no importa quién haya sido el culpable. Era obvio de que existían heridas profundas en ambos corazones, entre David y Absalón. Era obvio de que había algo que no encajaba. Faltaba algo entre ellos dos. Desafortunadamente no son tomadas en cuenta las intenciones de cada uno para poder buscar sanación y reconciliación. Por lo tanto es sabio poder concluir de que el corazón de Absalón seguía dominado por el resentimiento. Y algo que naturalmente yo pude pensar fue que no sé si tú has experimentado algo así, donde el resentimiento empieza a desarrollarse en tu corazón y empiezas a jugar este jueguito que llamamos o decimos, bueno, yo no le voy a hablar al tal fulano ese,
o no le voy a hablar a mi papá, o no le voy a hablar a mi mamá, o no le voy a hablar a mi mejor amigo, por algún tipo de contienda que nosotros tenemos. Pero fíjate que esto empieza a tomar raíz en nuestros corazones. Pero con el transcurso del tiempo, dentro de esta historia, vamos a empezar a ver cómo los sentimientos empiezan a desarrollarse, cómo los sentimientos empiezan a expresarse de una manera a lo mejor no tan sana. Iglesia, el mensaje del Evangelio nos invita a restaurar las relaciones por completas, para el beneficio de ambas personas dentro del conflicto. Ese es el corazón del mensaje del Evangelio. Es la razón por la cual Dios envió a Cristo para morir, para que la relación entre su pueblo caído, lleno de pecado, pudiese ser reconciliado con un Dios santo y amoroso. Que lo único que quería era poder reconciliarse con su creación más preciada. Sin embargo, cuando exista una contienda, porque es algo de que va a suceder, el Señor Jesús es el quien deja un patrón para nosotros de poder seguir y nos enseña a cómo enfrentarla. En Mateo 15 y 18 dice, oye, si tú tienes una contienda con tu hermano, ve y repréndelo a él a solas. Si tú tienes una contienda con tu hermano, tienes que ir a él. ¿Cómo otra manera puede resolverse esa contienda? Y lo bueno es que lo hagas en privado. Necesitamos aprender a tener conversaciones difíciles y enfrentar a la persona que ha pecado en contra de ti para así no dejar de que el rencor se desarrolle en tu corazón. Porque es algo que naturalmente queremos hacer. Volviendo a la historia, el problema va a empeorar de nuevo porque el rencor continúa desarrollándose dentro del corazón de este hombre. Y esto es lo que vamos a ver en el próximo punto de la historia. Si estás tomando nota, este es el segundo punto. El resentimiento de Absalón empieza a tomar forma de ambición. Empieza a tomar forma de ambición. Ahora, si el resentimiento, porque el texto en realidad no lo dice, pero aparentemente para mí, cuando estaba estudiando esta historia, el comportamiento de Absalón es lo que me está indicando a mí de que posiblemente había un rencor. Porque si no, entonces, ¿cuál es la razón que Absalón está actuando de esta manera? Entonces, si el resentimiento era lo que Absalón sentía en contra de su padre, entonces es posible concluir que el rencor fue la fuente de su ambición y ahora empieza a tomar forma. ¿Y cuál es la forma que está tomando ahora? El texto nos va a dar la respuesta. Versículo 1 del capítulo 15 dice: aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Ok, un poco extraño la respuesta a la pregunta, pero déjame explicarte que esta es la manera de cómo la ambición empezó a contextualizarte dentro de la vida de Absalón. Te explico de esta manera. La avaricia, la ambición es un deseo insaciable de poseer riquezas, de poseer lo material, de poseer el valor social, de poseer un estatus económicos e incluso poder, como vemos dentro de esta historia. Es un deseo que se ha identificado en la historia de la humanidad como la causa de conflictos sociales, porque es un problema que está asociado con el unimismo. Está asociado, yo soy lo más importante de la faz de esta tierra. Así criollamente hablado, hablantemente. Yo no sé si eso es una palabra, pero la podemos anotar en el diccionario. Pero lo peor de todo es que esto es un comportamiento que nunca encuentra la satisfacción del ser humano. La avaricia busca llenar el corazón con un gozo breve solo para darse cuenta en un corto periodo de tiempo de que no es suficiente para llenar mi corazón. Jesús tuvo que enseñar de la misma manera este principio.
Lucas 12:15 dice, atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Quiere decir de que la avaricia no puede ser alimentada porque siempre va a tener hambre. En ciertas oportunidades yo tengo que recordarle esto a mi hija y a la misma vez me lo recuerdo a mí mismo. Porque ella a veces dice, papá, yo quiero un iPhone. Es más, aquel chiquitico que está, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Un iPhone 16. Y yo, qué bueno, qué bueno. Pero se lo recuerdo a mi hija usualmente porque entonces ella quiere ahora un iPhone también. Porque sus amigos empiezan a tener uno. Y yo digo, ok, ¿dónde radica el problema? En realidad no es un problema, pero ¿dónde radica toda esta conversación que estamos teniendo? Radica en la falta de contentamiento en lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque ella tiene un iPad así de grande. Y el iPad hace lo mismo que hace el teléfono. Lo mismo. El principio es de que no está lo suficientemente contenta con lo que tiene y quiere más. Cuando yo estoy comiendo y mi barriga me dice es suficiente, yo quiero más. Lo que pasa es que usted no me dé perfil. Amén. Amén. En su amén él me dijo, sí, gordito. Mire, esto corre por las venas. Es parte del ADN. El ser humano siempre quiere más. El problema aumenta cuando se convierte en una ambición enfermiza y es lo que está aconteciendo con el hijo de David. ¿Okay? Ya la ambición estaba alimentando su popularidad. Ya vemos que el narrador nos está diciendo que su apariencia física, eso es lo que comunica. Ahora, ¿dónde vienen los caballos y los carros y todo esto? Viene porque es lo que está tratando de hacer Absalón. Fíjese que los carros y los caballos no eran parte de las posesiones de que un rey iba a poseer. Los carros y los caballos eran utilizados dentro de este contexto a aquellas naciones que estaban en contra de Dios, que venían a pelear con el pueblo de Dios. Ni siquiera Saúl, ni siquiera David tenían ni un caballito, ni una yegua. Tenían para armar un ejército. Pero vemos que Absalón está acumulando carros y caballos para empezar a alimentar su ambición. Y de la misma manera, él empieza a tomar a hombres, 200 de ellos, vamos a ver más adelante, que él empieza a incrementar su poder con este tipo de posesiones. Algo estaba por acontecer. Porque usted no se llena de armas hasta los dientes y no hace nada con ello. Ahora, vamos al texto a ver qué es lo que va a acontecer. Versículo 2 al 6 del capítulo 15 dice, Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba delante de él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. En la historia de la nación de Israel, el único que tenía el beneficio de poder juzgar a la nación le pertenecía al oficial con mayor cargo dentro de la nación. ¿Okay? Samuel, por ejemplo, en el capítulo o en el libro de Primera de Samuel, era un juez de Israel. Era el oficial con más alto rango dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, no era rey. Ahora, cuando Israel pide por un rey como todas las naciones, el rey empieza a ser aquel quien juzgaría entre el pueblo de Dios.
Cuando David quiere tomar riendas sobre la justicia del pueblo de Dios, ¿qué es lo que le está comunicando? Que yo quiero ser el rey. Absalón se está tomando atribución de ir a las puertas de la ciudad, un lugar con mucho tráfico de personas, ¿ok?, para proponer que si tan solo él fuera juez, él pudiese juzgar acorde a lo que las personas querían o necesitaban. Pero la observación que podemos hacer en este momento son observaciones totalmente ilógicas porque sabemos cuál es la realidad. Cuando Absalón comunica de que quiere o quién sería, quién me nombrara juez en la tierra, esto equivale a decir de quién me haría rey a mí. Y es totalmente ilógico porque ya tenemos un rey establecido para el pueblo de Dios. Lo tonto es que su juicio sería también favorable a la persona o simplemente decir sí a todo. Eso es lo que sugiere el texto. Es decir, que tu justicia sería arbitrada porque solo haría feliz a la otra persona, porque solamente juzgaría al favor de ella, incluso cuando no sea lo correcto. De esta manera, los israelitas han encontrado a una persona que le dijera sí a todo. Y sería algo de beneficio para ellos. Yo sé si alguien me diría sí a todo a mí, para mí sería de gran beneficio, pero sería exactamente lo que yo necesito. Esa es la pregunta. Es posible que también advirtieran la partida del rey y la actitud de Absalón, porque esto estaría disfrazando su ambición de poder, porque él pretendía estar con el pueblo de Dios, él pretendía poder de alguna manera ganarse al pueblo de Dios, de que Israel se enamorara de la posibilidad de un rey que le dijera sí a ellos a todos, bajo su mando. Y parecía que también ese plan estaba funcionando, porque ahora vamos a leer unas palabras perturbadoras que el narrador nos dice: de esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Absalón estaba traicionando la alianza de su padre, del rey de Israel. Y él quiso que el pueblo de Israel pensara que ellos eran más importantes para él. Y por último, quiso seguir alimentando su ambición para propiciar eventualmente un golpe de estado. Quiere decir que su ambición alimentó su apetito de utilizar a las personas para hacer crecer su propio reino. Israel en este momento se convierte en una herramienta de manipulación y no un pueblo al cual supuestamente él quisiera ayudar o cuidar. Y es una vez más donde ahora en esta parte del texto debería hacernos reflexionar si nosotros tenemos esa misma actitud hacia otros. O si hemos tratado de esta manera a otra persona, donde la persona se convierte en una herramienta para manipular para el propio beneficio de uno. Fíjate que los líderes de los diferentes gobiernos y reyes no son los únicos con la habilidad de manipular a otros para alimentar su propia ambición. Tú y yo somos susceptibles a actuar de la misma manera. Absalón le robó a Dios el corazón y la mente de su pueblo con su ambición. Absalón quiso ser alguien quien no era él. Absalón quiso ser el rey de Israel y no era el rey de Israel. Pero pretendió o quiso pretender que así lo era. ¿Será posible que dentro de nuestros corazones exista esa manera de lidiar con las otras personas, donde las otras personas se convierten en una herramienta para manipular para nuestro propio beneficio?
Después de un periodo de tiempo dentro de esta historia vamos a ver lo que acontece. Todo iba patas para arriba. Pero ahora vamos a considerar el próximo y último punto que nos va a llevar a ver cómo termina esta parte de la historia. Este último punto, o el tercer punto, es la ambición de Absalón lo conduce al deseo de dar un golpe de estado en contra del reinado de David. Termino la parte del texto a partir del versículo 7 al 12. Dice: después de 4 años, Absalón dijo al rey: le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, le dijo el rey. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo: tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán: Absalón es el rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Ahitofel, el gilonita, consejero de David, de Gilo, su ciudad, cuando ofrecían los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Bueno, lo que vemos en esta última parte de la historia es de que Absalón cumplió la tarea de ser el juez por 4 años. Él se tomó la libertad de administrar justicia por este periodo de tiempo, y entonces lo que vamos a ver es la segunda fase de su plan, que era un mensaje de rebelión. Absalón tiene en mente dar un golpe de estado y lo inicia engañando a David, diciendo de que va a ir a Hebrón a dar un voto al Señor. Lo interesante es el lugar donde va a ir, porque aquí es donde, si recordamos varias semanas atrás, aquí es donde el rey David empieza su reinado de Israel, comienza a ser rey de Israel en Hebrón, o comienza a ser rey de Hebrón antes de ser rey de toda la nación como tal. Y ahí es donde nace Absalón también. Naturalmente, él quiere ir allá por alguna u otra razón para hacer lo mismo que hizo su padre. Entonces, él empieza a engañar a su padre diciendo de que quiere ir allá para dar un voto al Señor. Lo interesante de esto es que la ley de Dios indica que si tú vas a dar un voto al Señor lo tienes que hacer de inmediato, porque él esperó 4 años. Pero así sucede. Engaña a su padre, engaña también a 200 hombres que él traería a Hebrón con él mismo, que estaban al servicio del rey David, pero los lleva para despojar a David de cualquier ayuda que él necesitaría cuando él pudiese dar el golpe de estado. Y peor aún, si no fuese suficiente lo que está aconteciendo, también se trae a su consejero principal, que lo traiciona y ahora le da alianza a Absalón. Y pareciera de que todo estaba encajando en su sitio. El apetito de Absalón por la fama y poder estaba siendo saciado por cada uno de sus movimientos, vemos en la historia. Pero lo peligroso de todo, de este plan, es de que Absalón estaba tomando posesión o quería tomar posesión del reinado. Absalón se estaba cogiendo algo que no era suyo. Quería tomar posesión del pueblo de Israel, de apartar sus ojos de Jehová, de su Dios, y ponerlos ahora en Absalón. Cuando Absalón planea que Israel lo siguiera, Absalón está sugiriendo que abandonen el plan de Dios, de que abandonen al rey que Dios ha ungido para seguirlo a él. Y esto no está nada bien. Y en cierto sentido así sucedería. Israel dejaría de buscar la voluntad de Dios. La ambición de este hombre habilita no solo la manipulación, sino también una rebelión contra Dios, porque evita que otros
puedan cumplir la voluntad de Dios que tienen para sus vidas. Nuestra ambición conduce a otros a poner su mirada en sus propios beneficios en vez de concentrarse en los planes de Dios. Mientras uno trata de engrandecer nuestro propio nombre, el nombre de Dios en realidad se minimiza. Y así se hace mucho, pero mucho más fácil ser nuestro propio Dios. Crear un Dios de nuestras propias vidas, manipulando a otros en vez de amar a otros como Dios nos ha llamado. La realidad que esta historia nos presenta es que Absalón es esclavo de su propia ambición. Y esa ambición fue alimentándose por el apetito que él tenía de fama y de poder. Y yo continúo en esta fase de hacerme preguntas porque todas las acciones de este hombre hasta ahora son simplemente la sombra de lo que todos nosotros podemos hacer. Aquí nadie está absento a lo que el corazón pecaminoso puede producir. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestra ambición se alinee con los planes de Dios? En vez de engrandecer nuestro propio reino y velar por el cumplimiento de nuestras propias agendas, ¿cómo podemos hacer para engrandecer el reino de Dios, comenzando aquí, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad? Y velar por la agenda de Cristo de hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Será que podemos orar para que Dios nos use y nos lleve con la ambición de honrar su nombre a convertirnos en una iglesia que tiene una misión que cumplir? Porque estoy totalmente convencido que es el plan de Dios. Déjame concluyo de esta manera. El reino de Dios no está gobernado por un rey que simplemente busque sus propios intereses. El reino de Dios está gobernado por un rey que busca el interés de su pueblo, que busca del interés tuyo y el interés mío. En la vida y muerte de Jesús encontramos a este rey. Encontramos a un rey que se somete al plan de Dios para cumplir el objetivo de redimir a todos los pecadores, de redimir al mundo entero. Aquí encontramos a un rey, y un rey no lleno de ego y de ambición, sino un rey humilde, quien es nuestro Señor Jesús. Y en Filipenses 2, 6 a 8, Pablo lo describe de una manera increíble, diciendo que Él es aquel, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Iglesia, Jesús honró el plan de Dios. En vez de buscar satisfacer sus propias necesidades y agenda para que tú y yo pudiésemos tener la oportunidad de ser reconciliados con Dios y vivir con Él en su reino. Amén. ¿Y sabes algo? De que nuestra fe en Jesús nos transforma de una manera para que podamos utilizar a otras personas, para que no utilicemos a otras personas para nuestra propia conveniencia, sino para que valoremos nuestras amistades, para que valoremos nuestros familiares, para que podamos valorar y amar tal como Jesús amó, amándolas, respetándolas, considerándolas. En Jesús encontramos la ambición de vivir para prosperar el reino de Dios y no nuestro propio reino. Amén.
Así que esta tarde tú y yo podemos salir de este edificio recordando la realidad y empezar a vivir una vida de esta manera, donde buscamos el beneficio de otros en vez de buscar nutrir nuestra propia ambición de manipular a otros por nuestro propio beneficio, cualquier sea la circunstancia. Pero si tu fe no está en Jesús, y lo más importante para ti es tu propio reino y tú te consideras tu propio rey de tu propia vida, esto es una muy mala noticia para ti el día de hoy. La conclusión de esta historia, más adelante vamos a ver que no termina nada bien. Un golpe de estado contra el reinado de David era un golpe de estado en contra del reino de Dios. Esa es la realidad. Y las consecuencias fueron graves. Edificar tu propio reino funciona de la misma manera. Un golpe de estado en contra de tu propio reino o un golpe de estado en contra del reino de Dios, es decir, de que tú estás reinando por ti mismo. Pero escúchame bien, porque la buena noticia de Dios para ti es que tu arrepentimiento de pecados te hace renunciar a tu agenda personal. Y tu fe en Cristo como Señor y Salvador de tu vida te impulsa a participar en su agenda de avanzar el reino de los cielos, de avanzar el reino de Dios. ¿Ves la diferencia? Mejor aún, es este mismo arrepentimiento y fe que no te invita a renunciar a tu vida, sino que te da la bienvenida al reino de Dios, donde hay una vida en abundancia. No solamente aquí, sino en el otro lado de la eternidad también. Esta es la realidad y la verdad del Evangelio. Recuerda esta historia. Una historia que te invita a considerar que la ambición alimenta el apetito de fama y poder. Pero en Cristo puedes encontrar una ambición para vivir una vida donde te lleve a prosperar el reino de Dios y no tu propio reino. Vamos a responder a esta buena noticia con la Santa Cena. A lo mejor cuando entraste recibiste una copita que se ve de esta manera y queremos responder una vez al mes tomando la cena del Señor. Si no tienes una copita de esta, están allá en la mesa. Joel, si me puedes hacer el favor de darle a las personas que no tienen y si puedes levantar tu mano para que Él te da. Pero no hay nada mágico en la Santa Cena. En realidad estas son copitas que tienen a lo mejor jugo y un pancito o una galletica que tiene varios meses ahí. No hay nada en especial. Viene de Amazon, en caso tal que usted quiera saber. Lo especial de esto es el momento que significa. Lo especial de esto es que no te salva, que no te hace nada. Esto simplemente son 30 calorías que aumentan en tu cuerpo. Pero lo significativo de esto es el sacrificio de Jesús y lo que esto nos hace recordar. Así que estas son nuestras instrucciones para participar en la Santa Cena. Puedes destapar el celofán o en la parte de abajo donde puedes tomar el pedacito de galleta. Y las instrucciones se encuentran en 1 Corintios 11, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Puede tomar. Ahora puede quitarle el papelito de la parte de arriba para el jugo o para el vino. Estas son nuestras instrucciones. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Puede tomar. Señor, gracias por este día donde no solamente celebramos la Santa Cena, Señor, sino que celebramos el mensaje del Evangelio ser proclamado en cada historia, en cada narrativa que vemos dentro de las Escrituras. Ha sido evidente que el corazón pecaminoso trata de alimentar cosas que no vienen de ti. Queremos orar para que nos puedas transformar cada día, dándonos un corazón renovado que siempre se alimente de la verdad de tu palabra, que siempre se alimente no de la ambición personal, sino la ambición de poder aportar y participar en avanzar tu reino aquí en nuestra ciudad de Port Charlotte. Señor, damos gracias porque ha sido tu historia quien ha habilitado la realidad de poder tener un corazón nuevo, un corazón donde ha sido totalmente transformado y un corazón que quiere imitarte. Señor, que nuestra iglesia sea conocida por ese cambio sobrenatural que ha sucedido en nuestras vidas. Señor, llévanos con bien el día de hoy, llévanos convencidos de que tu gracia es suficiente, Señor. Llévanos a nuestros hogares convencidos que nuestra identidad no está en la ambición de poder o personal, sino nuestra identidad está marcada por la gracia y por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.